las políticas públicas y cómo se están desarrollando en esencia el sector. Como ustedes saben, ha habido un esfuerzo muy importante por parte del Instituto. Saludo con mucho gusto al senador Gerardo Flores también. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. La información, el esfuerzo que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener información cada vez más, con mayor grado de granularidad, más precisa y más focalizada, pero generalmente del lado de la oferta de los servicios, es decir, del lado de los operadores. Recabamos información por parte de los operadores de telecomunicaciones y la publicamos trimestralmente, cada vez, insisto, con mucha mayor precisión. Este esfuerzo que lleva a cabo el INEGI, con la colaboración de la Secretaría y del Instituto, tiene por objeto recabar información también precisa, pero ya del lado de la demanda, de los que usan estos servicios. Nos parece sin ninguna duda que ambas piezas, información de la oferta y información de la demanda, nos ayudan a tomar las mejores decisiones en materia de políticas públicas. A lo largo de los últimos 3 años, el Instituto, desde su creación, ha participado activamente con el INEGI, no solo desde el punto de vista técnico, para ir afinando esta mayor granularidad con los cuestionarios, con las preguntas, con los elementos que son útiles a todas las instituciones del Estado, sino también, como ya señalaba el presidente del INEGI, con aspectos financieros de esta encuesta. No son cuestiones fáciles de llevar a cabo, como ya decía, a nivel de campo, con una representatividad que nos permite obtener información fidedigna a nivel nacional, y esto por supuesto implica utilizar recursos para ello. Ya señaló aquí que originalmente era solo un módulo de una encuesta, el Moduti, y se pudo migrar a esta encuesta, y en el 2015, cuando empezamos a participar activamente, se logró incluir a 32 ciudades. Vamos de una representatividad que parte de los estados a las ciudades, lo que implicó, por supuesto, incrementar el alcance y la complejidad de una encuesta de esta naturaleza. Ya para 2016 se logró incluir no solo a más ciudades, sino incluso con una representatividad distinta que nos lleva a tener incluso una distinción entre áreas urbanas y áreas rurales, que es precisamente lo que estamos trabajando a este momento con el INEGI. Todo lo anterior ha implicado que el IFT dedique, decía yo, una suma importante de recursos precisamente para este esfuerzo. En el 2015 contribuimos con 28 millones de pesos. Para este endútil que se presenta, la aportación creció precisamente por su complejidad y alcance a 75 millones. Y ya para el endútil 2017 hemos logrado convenir con el INEGI una aportación cercana a los 90 millones de pesos. Esto ilustra cómo cada vez contamos con una herramienta más robusta, con mayor alcance y con mayor afinación precisamente para la toma de decisiones, que arroja información muy valiosa, lo subrayo, para la toma de decisiones de política pública y cómo impactan o no las decisiones que tomamos todos los que estamos participando en este sector. Para muestra, un botón. Con base en el ENDUTI 2016, en el uso de Internet en los hogares, por ejemplo, mientras que el uso de Internet en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se da en el 59% de los hogares, en el estado en promedio se da solo en el 29%. Podemos ver cómo existe una diferencia muy importante entre el uso de Internet en la capital de la ciudad que en las zonas rurales o ciudades aledañas dentro del mismo estado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, mientras que en la capital el 61% accede a Internet, a nivel estado, en promedio, solo el 33%. Hay una diferencia enorme entre el uso de Internet en las zonas rurales de estos estados de lo que se da en las ciudades capital. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de Zacatecas. En Zacatecas ciudad, el 70% accede a Internet, usa Internet, pero si uno revisa a nivel entidad federativa, solo 44%. Vemos cómo debemos dirigir esfuerzos y focalizarlos fuera de estas ciudades capitales. Esa es la utilidad que nos reporta este tipo de información del lado de la demanda. Pero también nos ayuda a dirigir otro tipo de esfuerzos. Por ejemplo, al tener información relacionada con el consumo, ya decíamos, platicaba ahorita con la diputada, de los contenidos audiovisuales, estos llamados OTTs, over the top, estas plataformas que no son propiamente concesionarios, pero que proveen servicios, y vemos cómo cada vez son más utilizadas por los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, la proporción de usuarios de servicios OTTs, por ejemplo WhatsApp, Facebook, Netflix, de 2015 a 2016 incrementó de 52% a 60% en tan solo un año. Sin embargo, si desglosamos la información, vemos que por grupos de edad es diferente el tipo de incremento atendiendo al grupo etario. Vemos que los niños entre 6 y 11 años incrementaron el uso de OTTs en 12%.
a diferencia de los adultos de entre 45 y 54 años que lo incrementan en un 30%. Vemos cómo esta información nos permite distinguir los perfiles de consumo, los niveles de tráfico incluso en este consumo y qué acciones debemos tomar en cuenta o llevar a cabo para satisfacer esta demanda. Por lo que se refiere a las transacciones de Internet, la encuesta también nos arroja información muy importante que nos tiene que llevar a tomar decisiones de política pública para agilizar y aprovechar todo lo que el Internet puede darnos en un mercado que ya es básicamente global. Menos del 16% de los usuarios hacen comercio electrónico en nuestro país. Es un número bajo porque es una oportunidad desaprovechada. En cada conexión podemos tener a un oferente o a un demandante de servicios que puede ser, por supuesto, un detonante de consumo interno. ¿Por qué la gente no consume en Internet? El 12% no tiene la necesidad de hacerlo o no sabe cómo hacer una compra. Eso es lo que nos están diciendo. Aquí hay un campo en el cual podemos ir a educar, a incentivar el uso de Internet. Otro 12% prefiere hacer las compras en persona. Tales prefiere porque no sabe cómo hacerlo. Insisto, la importancia de llevar esto con una labor de sensibilización para el uso y explotación de esas tecnologías. Y un 8% desconfía de la seguridad del proceso de las transacciones por Internet. Aquí hay también una llamada de atención de lo que podríamos hacer para mejorar esta seguridad y atraer a este 8%. Finalmente, la INDUTI también da cuenta de algunos impactos positivos de las políticas regulatorias implementadas y ordenadas incluso por esta soberanía. Me refiero específicamente al apagón analógico. La proporción de los hogares que cuentan solamente con televisor analógico disminuyó de 30% a 7%, 23 puntos porcentuales en tan solo un año. El porcentaje de hogares con pantalla plana o digital pasó de 47% en 2015 a 68% en 2016, un crecimiento de más del 45%. Estos resultados no los podríamos explicar sin el apagón analógico, el cual se llevó a cabo en diciembre de 2015, insisto, por la reforma constitucional ordenada por esta soberanía. Vemos también como producto de esta encuesta, hoy sabemos que solo el 7% de la población no tendría acceso a un servicio de televisión aproximadamente. Una cifra muy diferente a la que existía un año antes del apagón analógico, y esto revela cómo el apagón en sí mismo fue un detonante para que los usuarios se allegaran por sus propios medios y los implementados también por el gobierno federal de la tecnología necesaria para seguir disfrutando de este servicio público. En suma, la INDUTI es de gran valor para el instituto porque nos permite contar con mayores herramientas de análisis para ver hacia dónde tendríamos que dirigir políticas públicas o acciones, pero no solo para el instituto. Son herramientas que le permiten a todos los hacedores de políticas públicas hacer lo que les corresponde para aprovechar todos los beneficios que estas tecnologías pueden brindar. Decía el senador Zoé Robledo, para potenciar, para hacer de las tecnologías una posibilidad para salvar a la democracia, para ejercer derechos, para acceder a bienes y servicios, para tener salud, para tener educación, etcétera. Esta herramienta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones la ha integrado con la información que ha logrado obtener del lado de los operadores y ha elaborado un anuario estadístico que está, por supuesto, a su disposición. Ese anuario permite entender a nivel entidad federativa dónde se encuentra cada entidad federativa en cuanto a acceso de servicios, en cuanto a acceso a tecnologías de la información, en cuanto a uso de servicios respecto del resto de las entidades federativas. Y es, por supuesto, información muy útil para todos los niveles de gobierno para focalizar esfuerzos y asegurarnos de que todos los ciudadanos de toda la población, de toda la República Mexicana, tengan las mismas oportunidades. Quisiera concluir únicamente agradeciendo al INEGI por la gran colaboración que habrían dado al Instituto para tener este tipo de información que es sin ninguna duda muy útil para seguir trabajando en cumplimiento de nuestro mandato, y por supuesto también al Senado de la República por conducto del presidente Zoé Robledo para tener estos intercambios que sin duda ayudan a seguir trabajando en esta misión. Desde luego a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque estamos convencidos de que solo a través de la colaboración podemos llegar a tener desde cada una de nuestras trincheras todo lo que necesitamos para hacer cumplir la reforma que nos ordenó esta soberanía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. El subsecretario Edgar Olvera para sus comentarios, por favor. Buenos días a todos, estimado senador Zoé Robledo, agradezco sus comentarios mucho. Doctor Julio Santaella, muchas gracias por
estar presente. Estimado Gabriel, gracias también por tus comentarios. Diputada Sofía González, senadores, Gerardo, senadora, gracias por esta oportunidad. Actuario Arturo Blancas, una excelente exposición. A los colaboradores de la Secretaría, del Instituto, del propio INEGI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones en general, al público presente, muy buenos días y reciban un afectuoso saludo de parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes en esta mesa en la presentación de una encuesta sumamente importante para el país. Y me sumo a lo que señalaba el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones: si no hay luz en un camino, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Damos palos de ciego, tomamos malas decisiones y además hacemos un dispendio de recursos equivocados. Y esa es una gran responsabilidad. Ejercicios como la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información nos representa una gran mina de información y de datos sobre la cual podemos explorar, podemos explotar y entonces encontrar esa luz y encontrar ese camino que debemos tomar. Gracias al INEGI y al IFT por este trabajo conjunto. Yo soy testigo desde el año 2010 de cómo se iniciaron las primeras mesas de trabajo entre las tres dependencias, en aquel entonces la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para definir las baterías de preguntas que se iban a hacer en el MODUTI, y no están presentes todos los que en aquel entonces comenzaron en los grupos arrastrando el lápiz y definiendo cuáles eran las preguntas correctas, las preguntas adecuadas que dieran la información necesaria y suficiente. Y yo sé lo que representa, es un esfuerzo. Muchas gracias a los grupos. Esto nos ha permitido construir un instrumento de información confiable y muy poderoso. Pero no solo es un ejercicio de coordinación entre tres dependencias, donde reconocemos la necesidad y la responsabilidad de contar con esto, también es un mandato legal que justo nació aquí a partir de la reforma de telecomunicaciones. Es la visión del legislador quien plasmó en la reforma de telecomunicaciones la necesidad, 1, de contar con información confiable, 2, de que la información estuviera alineado a indicadores y a comparativos internacionales como lo acabamos de ver, y 3, la estricta necesidad de trabajar coordinadamente. Y eso yo creo que es una gran visión derivado de esta soberanía. La SCT ha estado comprometida con la publicación y difusión de indicadores y, como lo decía, desde el 2010 hemos estado trabajando de la mano con ambas instituciones. Hoy la importancia de esta encuesta es cada día mayor y representa para nosotros la principal fuente de información en el uso de TICs y en el uso de servicios. Ahora nos aporta un mayor detalle sobre la disponibilidad de estas tecnologías. Y tenemos que ver a esta información como un cubo de información que se puede analizar desde distintas perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva del gobierno para el análisis de las políticas públicas, el resultado de la toma de decisiones; por el otro, del lado del usuario, el comportamiento del usuario, y también por otra perspectiva de la industria, de los prestadores de servicios, de los fabricantes de equipos. Pueden conocer a través de esta encuesta hacia dónde se dirige el mercado, cómo es un poco el comportamiento de los usuarios. El uso y las tecnologías y principalmente el uso de Internet es elemental actualmente en el desarrollo de nuestras vidas y cada vez va siendo mucho mayor. Hoy hay 65.5 millones de usuarios, como amablemente nos lo expuso el INEGI. Casi el 60% de la población de 6 o más años tienen ya ese acceso. Gracias a la MODUTI podemos conocer el detalle de estos usos. Anteriormente no lo podíamos conocer, lo asumíamos, lo calculábamos indirectamente, pero no teníamos la fuente directa de preguntarle al usuario. Como ya nos explicó el actuario Blancas, pues tenemos una fuente directa de información con una mayor calidad y una mejor precisión. Podemos saber no solo cuántos hogares y cuántos mexicanos cuentan con el servicio de Internet, hoy también nos permite saber cuánto gastan, y eso todavía es mucho mejor, porque entonces los operadores de telecomunicaciones, los tomadores de decisiones pueden saber cómo está el comportamiento y diseñar sus planes de
servicios de empaquetamiento y de provisión hacia la población en general. Son fundamentales para nosotros, ahora nos va a permitir evaluar mejor las políticas públicas. Los resultados del INDUTI han sido y continuarán siendo un insumo esencial para nosotros y siempre contará el INEGI y el Instituto con nuestro compromiso de mantenerlo y de seguir perfeccionando esta herramienta. La INDUTI ahora también nos permite identificar en dónde se encuentran los principales riesgos. Por ejemplo, es claro que la penetración del Internet por hogares e individuos se ha incrementado significativamente en los años a una buena velocidad, pero aún así hay un gran diferencial en el país. Vemos que las zonas del centro del país hacia el norte del país tienen una mayor penetración en este tipo de servicios, pero al contrario, hacia abajo, hacia el sureste, todavía hay mucho que hacer. Y eso lo podemos saber con precisión hacia dónde tenemos que dirigir, sobre todo las políticas de apoyo, las que necesitan subsidio. Chiapas o Oaxaca, la penetración se ha incrementado, pero todavía el diferencial respecto del resto del país es considerable. Ahí tenemos que enfocar las políticas públicas. Por un lado, las políticas públicas comerciales a través del instituto en fomentar mayor competencia, mayor penetración, y por el otro lado, desde la Secretaría de Comunicaciones, en apoyar el despliegue y el desarrollo de la infraestructura a menores costos, ser un facilitador para que entonces los operadores se animen y sigan invirtiendo en esas zonas que hoy son difíciles de llegar por diversos aspectos. Este tipo de resultados también nos va a permitir enfocar hacia dónde van soluciones concretas. Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes operamos el sistema México Conectado y entonces nos permite saber hacia dónde ir a las prioridades y nos queda claro que el sureste es algo muy importante que tenemos que operar. Estamos comprometidos para el futuro con esta encuesta, no solo con la aportación económica que nos corresponde, sino también con un gran equipo de trabajo, con un grupo de expertos. Nuestros analistas están muy contentos, hacen cualquier cantidad de cruces sobre esta mina de datos, sobre esta mina de información muy rica y cada vez nos alimentan día a día con mayor precisión. Para 2017 esperamos contar con resultados que tengan una mayor representatividad no solo estatal y por ciudades, sino también queremos llegar a nivel rural y suburbano. Queremos ver si tiene la potencialidad de desagregación de llegar allá. Probablemente sí, metodológicamente sí, pero también implica un esfuerzo humano y económico, pero estamos comprometidos para ir a ese nivel de desagregación. Con cada día que pasa, las tecnologías de la información y la comunicación evolucionan constantemente. En particular, debemos de fijarnos en el Internet, debemos fijarnos en los aparatos inteligentes y son herramientas de desarrollo personal y debemos estar muy atentos. Esta encuesta es el termómetro que nos va a permitir llegar a eso. De nueva cuenta, agradezco por un lado la iniciativa, la visión del legislativo en ordenar que estas encuestas se realicen, que se alineen con indicadores, y por el otro la estrecha colaboración del instituto representada a través de su presidente, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del doctor Santaella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Para concluir, abriríamos un breve espacio para algunas preguntas. La senadora Goche, me ha dicho también la diputada, alguien más que pudiera por allá, allí no sé. Entonces hacemos esas 3 preguntas, bueno, 4, porque yo tendré una también para finalizar. Por favor, senadora Goche. Muchas gracias, senador. Primero felicito al INEGI por este trabajo, creo que es fundamental. Y bueno, el INEGI, una institución que le tengo mucho cariño porque yo trabajé cuando recién se inició el INEGI, entonces es una institución de todo mi afecto. Pero toda esta información que hoy nos viene a ilustrar cómo hemos avanzado en esto de las TICs, qué se han hecho, qué lugares son los que tenemos que dirigir nuestras políticas públicas. Realmente es muy importante el que ustedes digan que la zona rural, las zonas suburbanas serán un punto importante para
establecer esta conexión de internet, porque la verdad, bueno, nosotros que recorremos los estados, las zonas rurales, pues no todo es territorio internet, ¿no? O sea, y eso es un gran tema, porque es ahí donde nosotros necesitamos que llegue el internet, que la gente tenga acceso, porque como lo ha señalado la ONU, el internet pues no solamente ya está considerado como un derecho humano, sino que está demostrado que tiene efectos en el PIB, tiene efectos en el desarrollo humano, tiene efectos en la calidad de vida de la gente. Hoy, como bien lo señalaron, el internet influye en la democracia, en la cultura, en la salud, en la justicia, en todos los aspectos de la vida. Así es que esta información, indudablemente que para nosotros como legisladores, pues es de vital importancia. Sin embargo, aquí algo en lo que tenemos que focalizar es en la inclusión digital, en la inclusión y la alfabetización digital, porque si bien es cierto que ciudadanos, muchos mexicanos hoy pueden tener acceso a un teléfono inteligente, pueden tener computadora, etcétera, etcétera, el tema es su capacidad de poder utilizar estos instrumentos. Yo cuando hablamos de estas tecnologías, les digo a los jóvenes, hoy no estudia quien no quiere. La UNAM tiene una plataforma de licenciaturas enorme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en todas estas políticas públicas, considerar el tema de la alfabetización digital. Inducir que todo esto además sea una política pública transversal, porque no habrá recursos, no habrá que sea suficiente para poder atender la demanda de los mexicanos. Sin embargo, desde la Secretaría de Educación, desde cada uno de los entes públicos que contribuyan pues a esta profundización y ampliación del tema de la penetración del internet, pues yo creo que será un factor muy importante. Mi reconocimiento al INEGI, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al IFETEL, por este esfuerzo, y bueno, pues que esta información sea para eso, o sea, ya está la información, pues hagamos políticas públicas para que esta información tenga la utilidad y el valor que representa pues para beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada González, por favor. Pues muchísimas gracias, senador, por la invitación a este pues gran evento. Es toda la información que está puesta en esta encuesta, la verdad es de suma importancia, y además es impresionante la cantidad de encuestas, 154,000 encuestas por lo que entendí se tuvieron que hacer, 134,000. Muchas felicidades a todas las instituciones que estuvieron involucradas. Yo, la verdad, noto un poco, no sé si cáustico, humorístico incluso, el saber que estas encuestas se están haciendo en campo, cuando estamos hablando de tecnologías de la información. Tenemos una ley ya de datos personales que, digo, no sé, a lo mejor, o sea, una de mis preguntas es preguntarle al director del INEGI si les serviría utilizar toda la información que se tiene dentro de contratos privados o dentro de todo lo que se llena en gobierno en línea para poder realizar estas encuestas, para no tener que sacar a la gente a campo, para no tener, porque más, digo, tenemos que aceptar que hay lugares muy violentos ahora en nuestro país. Entonces, para no tener a nuestra gente en campo pues, pasando a lo mejor un mal rato, ¿no? Y saber en caso de que sí podemos trabajar juntos para hacer las reformas que se necesiten. Es muy importante, insisto, estamos hablando de tecnologías de la información, aprender también a usarlas nosotros, y no solamente usarlas, pero sacarle provecho. Entonces, en caso de que sí, con muchísimo gusto me pongo a sus órdenes y poder sacar esto adelante. La otra pregunta que tengo es, se habla mucho obviamente de usuarios de internet, pero
Creo que también es muy importante para poder legislar, insisto, yo lo estoy hablando desde mi trinchera, ¿no? Por supuesto, pero para poder legislar, para poder hacer políticas públicas, como lo dijo el comisionado presidente, a lo mejor un poco ir viendo no solamente la cantidad de usuarios de Internet, pero en las casas, ¿cuántos niños y qué padres utilizan todos los códigos de seguridad, por ejemplo, que tiene Google, ¿no? ¿Cuántos padres están revisando constantemente que los niños estén usando el Internet? No voy a decir de forma adecuada, porque no sé si hay un uso correcto, si es para caricaturas o para escuela, pero de una forma segura. Creo que eso sería un dato sumamente importante que tener también nosotros para ver en qué forma tenemos que legislar, qué tenemos que cuidar de nuestros niños. A final de cuentas estamos hablando de un mundo paralelo, porque eso es lo que es. El mundo digital vivimos en dos planos, el plano digital y este plano, ¿no? En el que estamos ahorita, el material. Entonces, ir viendo un poco cómo podemos cuidar a nuestros usuarios. Sí, es un hecho, casi no hay comercio en México por Internet, pero esto es porque ustedes lo saben mejor que yo, se ha incrementado el robo de identidad en más de 60% en el país. Y pues, claramente se tiene que legislar sobre esto. Entonces, ver un poco cómo podemos ir de la mano desde la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, imagino, para poder utilizar estas estadísticas de la mejor manera y poder apoyar a nuestra población pues, como lo está requiriendo, ¿no? Otra vez, muchísimas gracias al senador y pues, muchas felicidades. Diputada, si quieren acabamos la ronda y después ya para concluir con las respuestas de quienes sean con preguntas. Iván Martínez. Muchas gracias. En esencia, son dos preguntas las que quiero hacer. Ahorita vamos a pasar para acá. La primera tiene que ver con que desde R3D, desde mi organización, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, presentamos un informe del cual tuvieron conocimiento funcionarios del INEGI, del IFT, de ST aquí presentes, de hecho, en esta misma mesa, sobre un cambio súbito e insostenible en el número de usuarios de Internet que había en México en 2015, debido esencialmente a un cambio en la metodología entre Enduti y Moduti. Estos cambios fueron introducidos por los convenios que también ya mencionó, por ejemplo, el maestro Contreras, sobre convenios entre SST e IFT. Entonces quisiera saber, la primera pregunta, si tienen alguna postura, diputada, senadores, sobre estas modificaciones que informamos hace unas semanas, y también quisiera preguntarles a los responsables de esta encuesta si es que existen modificaciones nuevas en este Enduti que hayan funcionado bajo un esquema parecido. La segunda pregunta es mucho más específica sobre la encuesta. Esta tiene que ver con que utilizando los microdatos del Enduti 2015, en particular en relación a la pregunta 7.1, ¿qué operación se hace para llegar a los resultados respecto a los usuarios? Es muy interesante que sepamos esto, ya que en R3D metodológicamente lo que hicimos también fue sumar la columna factor que aparece en los resultados de encuesta, y obtuvimos que el 57% de los mexicanos es usuario de Internet, pero esto es básicamente lo que publicó INEGI, pero al sumar estos datos se da una población objetivo muy superior a la que hay en México. Entonces quisiéramos saber si en esta encuesta hubo alguna medida, algún cambio que pudiera subsanar esta situación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Iván, de la Red por los Derechos Digitales. Para finalizar, como un comentario final antes de pasar a sus respuestas, yo tendría dos valoraciones muy de carácter técnico, si se quiere, sobre el tema del levantamiento. Y son cosas muy particulares respecto a en el asunto de las tablets. No sé si la equiparación con computadoras o laptops, computadoras de escritorio con laptops, es más cercana a que fuera con teléfonos inteligentes. Aunque entiendo que quizá la respuesta tiene que ver con la forma como se conectan al Internet, ya que los teléfonos imagino que son muy pocos los usuarios de laptops que tienen un servicio de pospago integrado, digamos, y distinto al de su conexión de hogar. Pero vaya, es una duda
nada más, pero más bien pasaría a sus respuestas. ¿Quién quisiera empezar con el uso de la palabra? Por favor, doctor Santaella. Yo agradezco mucho los comentarios que recibimos del senadora Pineda Goche, especialmente, ya no se encuentra aquí, pero especialmente... Y le agradezco la presencia del senador Chico Herrera, que nos acompaña. Es un día muy ocupado, senador, muchas gracias por su presencia aquí. Recibo un especial su beneplácito por el INEGI. Déjame hacer un comentario respecto a la dicotomía que tenemos entre uso urbano y uso rural. El actuario Blancas ya no tuvo tiempo de entrar a toda la riqueza informativa y todos los distintos resultados que están presentes allí. La desagregación por entidad federativa incluye los dos ámbitos, rural y urbano, pero como se comentó, además hay resultados para 49 ciudades. Evidentemente los resultados son distintos para las ciudades, aún aquellas que pertenecen a distintas, a su respectiva entidad federativa, lo cual significa que evidentemente también hay una penetración más grande en el ámbito urbano que en el rural en cuanto a Internet. Por lo tanto, su preocupación respecto a la penetración y extender de mayor medida la política pública y la información en ese ámbito, pues es bienvenida. Así como, por supuesto, iniciativas para mejorar el uso del Internet, campañas de alfabetización, de seguridad, de uso adicional. Ya no comentamos, pero hay resultados adicionales también que tienen que ver seguramente para la diputada González, son muy interesantes respecto a ciberacoso, ¿no? Que también están presentes en esta ENDUTI y que también por limitación de tiempo no los presentamos. Un comentario para la diputada González. Le damos el mayor uso posible a las tecnologías de información en la operación que hacemos nosotros, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el ámbito de las encuestas económicas, gran parte de la información se recaba a través de Internet vía electrónica. Sin embargo, de manera evidente, dado que no tenemos una penetración total, una cobertura plena, sería imposible que nosotros pudiéramos obtener representatividad de cuál es a nivel de los hogares este tipo de utilización, ¿no? Entonces, de manera natural, estamos obligados a tener que ir a campo a indagar cada uno de los, en este caso 134,000 hogares, cuál es la disponibilidad y qué uso se le está dando, ¿no? Después de esa etapa, pues ya viene un uso nuevamente intensivo de tecnologías de información. De hecho, la encuesta se levanta utilizando tabletas propias del instituto, que a su vez cuentan con red de comunicación, y hacemos, por supuesto, un procesamiento digital, ¿no? Entonces, salvo ir a tocar a las casas y tener un diálogo frente a frente con los informantes, todo el demás proceso sí es tecnológico, ¿no? Por supuesto, la diputada arroja un número de preguntas muy interesantes, ¿no? Como esto del uso de candados de seguridad y demás, ¿no? Pues nos da muchísimo gusto que precisamente el comenzar a disponer con esta riqueza informativa, pues nos lleve a una segunda y tercera serie de preguntas adicionales que poco a poco tendremos que ir respondiendo de manera colegiada entre las distintas organizaciones que estamos presentando aquí, ¿no? Con respecto a nuestro amigo Iván Martínez de Red 3D, como comentamos desde un inicio, sí hubo un cambio metodológico importante entre el 2015 con respecto a los años anteriores. Por eso es que esta se llama ENDUTI y no MODUTI, es decir, es una encuesta exclusiva para el tema de tecnologías de información y no es un módulo del temático que se monta por encima de otra encuesta que tiene una temática diferente, ¿no? Entonces, evidentemente hay un cambio metodológico. ¿Qué significa esto? Estamos utilizando un informante directo en vez del informante indirecto como se hacía antes, y además nos ha permitido extender el cuestionario y el número de preguntas que se pueden y los temas que se están cubriendo que antes no se podía tener.
Tiene usted una pregunta muy específica respecto a la pregunta 7.1 que no puedo responder aquí de inmediato. Con mucho gusto lo atendemos más adelante. Nada más déjeme hacer un comentario de manera general. Este es un ejercicio estadístico, es una encuesta probabilística sobre la cual se tiene que hacer inferencia para toda la población de nuestro país, ¿no? Tiene un diseño estadístico, sale una muestra de 134,000 para arrojar resultados en proporciones, es decir, en porcentajes de penetración hasta del 1%, con un nivel de confianza del 90%, aceptando una tasa de no respuesta del 15%, ¿no? Esos son, digamos, los parámetros tradicionales que utilizamos para el cálculo de nuestros ejercicios estadísticos. Lo que esto significa es que tenemos que hacer inferencia de 134,000 respuestas o de hogares, informantes que nos están proporcionando información con respecto a toda la población objetivo. Eso quiere decir que para cada una de las respuestas tenemos que atribuirle un factor de expansión para decir esto representa igual a 12,000 o 13,000 o 40 y tantas mil personas, ¿no? Esa es parte de la diferencia, ¿no? De cualquier manera, con mucho gusto podemos atender de manera puntual la pregunta específica que se refiere a las columnas que hacía usted referencia. Y con respecto al senador Zoé Robledo, pues sí, uno de los temas, y aquí mis colegas Gabriel y Edgar no lo podrán decir, esta es una industria y un mercado extremadamente dinámico, ¿no? Hay movimientos en la tecnología de un año al otro, ¿no? Y el surgimiento de la tableta pues es un ejemplo en particular. Y entonces tenemos que hacer adaptaciones y criterios en campo para poder saber cómo ajustar estos movimientos tan rápidos en la tecnología, en los distintos servicios que se están proporcionando, para poder mantener la coherencia de los ejercicios. En este caso, pues, se decidió que la tableta, por sus características generales, físicas como del uso que se le está dando, pues era más similar a una computadora, aunque pues también hay argumentos para hacer similitudes con un celular o de plano generar una categoría totalmente distinta. Probablemente mis colegas o el actuario Blancas pudiera también elaborar en ese sentido. Yo termino nada más reiterando el agradecimiento a la oportunidad de platicar sobre esta encuesta, senador. Sí, muchas gracias. Y simplemente para lo que corresponde al Senado y a la pregunta directa de Iván, efectivamente nosotros vimos el reporte de la red sobre el tema, y yo creo que una de las cosas que hemos insistido va en dos vías. Por un lado, que el Senado, particularmente como ente legislativo, que además dio nacimiento justamente al IFT, pensamos que no quedaba nuestra responsabilidad hasta ahí, hasta nada más su creación y ya. Y cuenta de ello lo da las múltiples ocasiones en las que el comisionado presidente o los otros comisionados han estado con nosotros ante dudas, debates que se han generado y que creemos y coincidimos que la mejor forma de resolverlos es en un debate como este, abierto, público y transparente. Sin embargo, hay un tema en el que sí no puedo escapar. Nosotros les dotamos de autonomía y esa autonomía alcanza sus convenios y la forma como participan en la generación de políticas públicas, en donde también INEGI goza de la misma autonomía, y bueno, ya SST, pues como gobierno federal, sin duda no escapa de nosotros de poder generar una opinión, pero honestamente ahí sí son de los temas en los que confiamos en que pues están haciendo las cosas bien. No sé si alguien más quisiera algún comentario. Gabriel. Gracias, presidente. A propósito primero agradecer los comentarios también de la senadora y pretender contestar puntualmente la pregunta que hizo Iván. En lo que hace al instituto, únicamente conocemos muy bien este reporte, se hacía referencia a un comunicado de prensa que emitimos, en el cual se puntualizaba la comparabilidad de los resultados en sus series históricas. La explicación es muy simple, coincidiendo con la dificultad que implicó por la necesidad de hacerlo, de ir al usuario directamente del Internet, de las tecnologías de la información.
tenemos una mucho mayor y mucho mejor información que permite tomar muchas mejores decisiones. Ya lo decía el actuario Blancas, la gran diferencia que existe en que abra la puerta de la casa mi papá, a que conteste cada uno de los usuarios de las tecnologías. Con mucha mayor facilidad puede decir si está 2 horas o 5 horas en internet, porque un miembro de la familia no necesariamente tiene esta información a su alcance respecto de todos y cada uno de los que están ahí. Es sin ninguna duda un gran paso. Lo que el instituto dijo en su comunicado es que mantenía la comparabilidad, pero hablando por supuesto de niveles de penetración en hogares. Eso no cambió. Lo que evidentemente cambió, y ha sido explícito el INEGI y nosotros, es en usuarios. Es a lo mejor una confusión. La comparabilidad se refiere a hogares, siguen siendo los mismos, sigue siendo comparable si en los hogares o no hay uso de internet. Lo que es distinto es cuántas personas dentro de ese hogar hacen uso de internet, para qué lo hacen, de qué grupo etario, etcétera. Y no era nada más que cargar parte del FT después. Gracias, senador. Primero, bueno, ya no está la senadora Gochi, pero hacer 2 comentarios generales. Coincidimos plenamente con ella, la necesidad de llevar más conectividad, pero acompañarla de una inclusión o alfabetización digital. Estamos corriendo muy rápido para que las personas tengamos acceso a internet a la mayor velocidad posible, pero esa gran ventana es una gran fuente de información que está en cada uno de los individuos en determinar qué provecho les saca, cuál es la mejor opción que tiene para explotar esa información. Y a veces nosotros nos comportamos en función del ámbito en donde nos movemos. Si yo le pregunto a un chico universitario que trae mucha tarea, me va a decir: yo uso intensivamente mi teléfono para buscar información, obtener datos y hacer y sacar mi tarea. Y probablemente otro chico que no está en esa situación esté más enfocado en redes sociales y esté más enfocados en la comunicación entre su comunidad. Entonces, sí hay una gran parte de responsabilidad de ayudar, de fomentar que haya esta inclusión digital, y por supuesto que estamos trabajando en ello. Aunque ahorita digamos que la velocidad en la que estamos moviéndonos es hacia impulsar la penetración. Segundo, diputada, sus preguntas no podían venir de otra manera siendo la diputada de Tecnologías de la Información. Si hacemos encuestas, ¿por qué no usamos la propia tecnología hacemos encuestas de tecnología, ¿por qué no la usamos para hacerla? Pero el doctor Santella fue muy claro al respecto. Tenemos un universo donde tenemos usuarios de tecnología y usuarios que no usan la tecnología. Podemos analizar en esas mesas de trabajo donde se hacen estas discusiones para saber si es la encuesta el lugar correcto donde podamos preguntar sobre ciberseguridad o sobre protección o a la niñez, etcétera, pero o debe ser en esa parte del universo que sí tiene tecnologías, porque la otra no hay otra forma de saber que no la tienen, sino es irle a tocar a su casa y saber por qué no la tienen. Pero en el universo donde hay el uso de tecnologías, ahí tenemos que encontrar el lugar exacto donde pudiéramos hacer esa encuesta, alguna página de gobierno, verla más concurrida, para que entonces después de que haga la consulta el ciudadano o después de que haga el trámite, le aparezca la encuesta y le diga: ¿cómo protege usted sus datos a través de internet? ¿Usa alguna especie de pared de fuego que permita protegerlo? Porque recordemos que el internet no es una red, es una red de redes que se conectan unas con otras, hacen así una telaraña enorme, y entonces cada redecita se tiene que proteger a sí mismo. La red de mi casa, que se sube a la red grandota de internet, pues debe tener los filtros y las protecciones. Entonces por eso los usuarios andamos comprando filtros de seguridad, antivirus y todo eso, porque no hay una manera central de decir esto no entra, esto no se sube al internet. O sea, cada uno tenemos que irnos protegiendo, pero esa información es muy importante. ¿Qué estamos haciendo los usuarios para poder protegernos al respecto? Y por último, con respecto al cambio de metodología, yo coincido con Gabriel, coincido con el doctor. Es importante ir refinando, determinando cada vez más cuáles son los mejores mecanismos de obtener información, y seguramente en esa transición hay necesidad de hacer algunos cambios que probablemente no sean comparables. Ahorita vemos la encuesta y platicando en el grupo dijimos: se nos olvidó preguntar esto.
Si lo hubiéramos preguntado, tendríamos esa información. Seguramente para el siguiente ejercicio de actualización de la encuesta vendrá una pregunta más específica, pero que no podremos comparar con el pasado porque en el pasado no se contempló. Y en este sector es muy veloz que sepamos si va a ocurrir o no una situación. Y el senador Zoe, con respecto a la comparación de si es un dispositivo que debe considerarse como una computadora o no, la tecnología es bien difícil y al principio decíamos, teníamos las PCs fijas y esa no dudábamos, era una computadora, y luego le dieron portabilidad a los fabricantes a través de una laptop, y después de esa laptop la simplificaron a una tablet, y luego tablets con movilidad, con conexión móvil o sin conexión móvil. Entonces, ¿a qué se parece más? A una computadora fija, aunque la traiga aquí, o a una laptop sin conexión. Entonces, sí hay que tomar decisiones para tener universos definidos y a partir de eso obtener la información posible. Y luego no sabemos qué nos vaya a deparar en 2 años la evolución de las tablets, que a lo mejor ya no se parecen a nada de lo conocido. Pero muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias por habernos acompañado. Gabriel, diputada González, doctor Julio, subsecretario Olvera, actuario Arturo. Gracias a todos y que tengan muy buenos días.